de la familia, hice un resumen de la relación con Dios. Yo personalmente les voy a hablar de la segunda relación en la vida del hombre, que es la relación con él mismo. Esta relación es importante. El segundo mandamiento establece: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que significa, y la Biblia establece, que mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi prójimo en general, está íntimamente relacionada a la relación que tengo conmigo mismo, a la capacidad que tengo de amarme. Puesto en palabras más sencillas, tú no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas a ti, no puedes amar a tu esposa. Acabamos de leer hace un ratito atrás que Pablo le decía a los hombres de aquel entonces: esposos, amen a sus esposas como ustedes mismos. O sea, mediten eso por un momento. Y quiero facilitarle en el día de hoy 3 herramientas con las que vamos a poder cultivar una relación con nosotros. Creo que en el grupo les mandé el documento, no lo pude mandar en texto, pero aquellos que quieran abrir el documento van al grupo de varones en el Messenger de Facebook y ahí lo tienen. ¿En el documento del libro? No, es el que estoy usando ahorita. ¿El que estás usando ahorita? Sí, el que estoy usando ahorita. La primera herramienta que les quiero brindar en el día de hoy se llama introspección. ¿Qué es introspección? ¿Inspeccionarte a ti mismo? Intro, adentro, inspección de inspección. O sea, significa que tengo que hacer una evaluación sincera de mí mismo. Tengo que hacer un alto y mirar dentro de mí para ver qué cosas encuentro. La introspección no se la inventaron los psicólogos, la introspección no se la inventaron las ciencias sociales. La primera persona que recomienda introspección, de hecho, es Dios. La encontramos en el libro de Génesis, cuando Adán peca. ¿Qué le pregunta a Dios? Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta es, ¿sabía Dios dónde estaba Adán? Sí. Dios exactamente sabía. Entonces, ¿alguien quiere comentar entonces para qué Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Alguien me puede dar alguna idea o alguna sugerencia? Pues bien, sí, qué pedazo, qué falló ¿En qué te metiste? ¿En qué te metiste? ¿Qué hiciste? Sí, porque se supone que Adán está escondido. Entonces él ya empezó a tomar acciones para cubrir el error que cometió. Y pues primero es esconderse de Dios. Entonces Dios le pregunta: ¿dónde estás? No porque no sabe dónde, no porque no sabe dónde está, como tú dijiste, pero porque le quiere hacer reconocer de que lo que hizo está mal y sus hechos solo lo están haciendo peor. Okay. La manera en la que está reaccionando la situación solo está haciendo esa situación peor. Entonces, ¿dónde estás? No tanto obvio en físico, pero ¿dónde te encuentras ahorita mentalmente? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Tu esencia, ¿dónde está? Tu esencia, tu mente, tu corazón, ¿dónde está? Pues entonces ahora, Alfredo, quiero hacer otra pregunta basándome en lo que tú dijiste. Entonces, basado en la contestación que tú me das, se abre la posibilidad de que yo pueda accionar de ciertas maneras ante ciertas circunstancias y no saber que lo estoy haciendo de esa manera. Claro. ¿Sí? Porque lo estás haciendo ya sea por instinto es una reacción la que vas a tener, ya sea al coraje, a la vergüenza, a la envidia, al sentimiento que has tenido. La reacción inmediata de una persona es el respingar, ¿no? El jalar la rodilla. Algo me dolió, te defiendes. Algo te hace enojar, obvio te enojas. Entonces
siempre reaccionamos a nuestras emociones, tenemos un instinto inicial de la reacción. Y al momento de que sigues ese instinto inicial es donde te puedes meter en problemas, porque la reacción que vas a tener a ese instinto no necesariamente es la reacción correcta que debes de tener tú a esa situación. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, si tienes problemas te enojas, tienes un coraje, ¿no? Eres de carácter fuerte, como dicen, ¿no? Por ponerlo bonito. Al momento, una persona de carácter fuerte siempre va a llegar a un punto donde se va a empezar a enojar y hace una decisión de darle rienda suelta al coraje o de detenerse. Y muchas veces a esas personas nos gusta darle rienda suelta mejor que detenerlo. Porque al momento de que lo detienes, ya te requiere que te controles, ya te requiere que te fijes en lo que vas a decir, te pone muchísimos requisitos en vez de poderle nomás darle rienda suelta al instinto y a ver qué pasa. ¿No? Entonces sí, una persona puede controlar la manera en la que reacciona, o puede reaccionar sin pensarlo y llegar a un punto donde ya reaccionaste, ya el pensarlo o el tratarlo de detener ya no tiene chiste. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago la pregunta? Ya ustedes me conocen dando clases, saben que ninguna pregunta es porque sí, todas las preguntas son intencionales. No, sí, yo no pregunto por preguntar, amado, porque si usted es honesto, el 80% de las reacciones que nosotros hacemos son sin pensar. Son pocas las veces que tú de verdad haces un alto a ver dónde estás tú para entonces asimilar o hacer lo que dices que vas a hacer. Si nosotros hiciéramos esto, ¿dónde estás tú? Si nosotros practicáramos ¿dónde estoy yo? Antes de bajarnos del carro y entrar a nuestras casas, quizás le gritaríamos menos a nuestros niños. Quizás seríamos menos ásperos con nuestras esposas. Menos criticones. Más tolerantes. Porque haces una evaluación honesta de ti mismo y entonces reconoces que ya tú venías cargado del trabajo. Que el niño no tiene nada que ver, la niña no tiene nada que ver con lo que te está pasando, que tu esposa no tiene la culpa. Pero como en el trabajo no puedes ventilarlo porque te corren como basura, lo ventilas en casa. Pero si tú, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte hoy. ¿Dónde estoy yo? No lo que le hago ver a la gente. ¿Dónde estoy yo? Porque si nos vamos por la línea de freno no salimos de esa línea en el día de hoy. Así que el primer punto que tenemos que contestar cuando estamos haciendo la introspección es ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro mental, emocional y espiritualmente? Vamos a contestar esas tres preguntas. Voy a citar unos versos bíblicos que nos van a ayudar en este asunto de la introspección. En el Salmo 77:6 leemos: de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. Más adelante vamos a hablar de meditación, pero quiero que prestes atención a inquiere. Cuando tú inquieres en algo, estás haciendo preguntas, estás siendo proactivo, estás siendo intencional en la dirección en la que te estás moviendo. Nota que él dice: mi corazón medita, mi espíritu inquiere. Muchas veces cuando la palabra espíritu se usa, está hablando de actitud. O sea, yo medito ¿en dónde? En mi corazón. Pero ¿qué actitud tengo que comenzar a adoptar? Inquisitiva. ¿Alguien me sigue? Tenemos que dejar de vivir pasivamente. Somos muy pasivos en la manera en que vivimos.
Nos levantamos y el día sigue y ahí va el día. Hacer un alto para hacer una evaluación de si el día me está controlando o yo estoy controlando el día. Porque es mi experiencia que generalmente el día me está controlando a mí. Esa es mi experiencia. Eso es lo que me sucede a mí. Por eso estoy compartiendo esto, por experiencia propia. Salmo 119, 54. Consideré que mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. ¿Qué cosas tengo que considerar cuando estoy meditando? Pues estoy haciendo introspección. Mis caminos. ¿En qué dirección se está moviendo mi vida? Es algo que yo tengo que considerar. Porque volviendo a Adán... Tengo que hacer una emergencia. Sí, también, papito. Ahí los dos. Buen día, papi. Cuídate. Porque si volvemos al ejemplo de Adán, nos vamos a dar cuenta que Adán, en vez de correr en dirección a Dios, corrió en la dirección contraria y se escondió. Entonces, tenemos que estar pendientes que no nos pase eso a nosotros. Si Sansón se hubiese puesto a considerar sus caminos, su historia hubiese sido distinta. Porque a Sansón le pasó algo bien triste. Sansón se levantó pensando que Dios estaba con él. Y la Biblia dice que Dios lo había abandonado y él no lo sabía. ¿Alguien está viendo el peligro de lo que te estoy presentando? Que no nos pase a nosotros que estamos caminando pensando que Dios está con nosotros, cuando nuestros pasos hace rato nos alejaron de Dios. Y si nosotros hacemos una introspección y meditamos en nuestros caminos, en la dirección que estamos llevando nuestra vida, no necesitaríamos, de hecho, ¿sabes qué? Si nosotros hiciéramos introspección, no necesitaríamos que muchas de las cosas que la gente nos dice nos tuviera que decir. Pregunta, bro. Sí. Preguntativa de las que se preguntan necesitan respuesta. No. So, cuando, como dices tú, que en vez de Dios se fue para atrás, ¿eso es lo que causa el pecado entonces? ¿Ese rechazo, ese miedo o ese culpa? Esa es la fruta. Tan pronto ellos pecaron y crearon conciencia de su pecado, ellos tenían que tomar, volvemos a lo que Alfredo estaba diciendo, tenían que tomar una decisión. Alfredo hizo uso de la ira. Ellos tenían que tomar una decisión, ¿cómo manejo esto? Y esa decisión siempre nos llega. Y esa experiencia, me imagino que Adán antes de la caída era perfectamente, ¿verdad? Adán era perfecto. Perfecto. Ha sido... En conocimiento y sabiduría y todo, ¿no? Dios descendía a hablar con Adán, hermano. O sea, eso es lo que dice la Biblia. O sea, Dios descendía y hablaba con Adán. Entonces no importa que tanta sabiduría y conocimiento, el pecado Sí. te hace hacer cosas como dicen ustedes, ¿no? El pecado embrutece, hermano. Ok. Ya entendí. Seguro. Seguro. Vamos a la próxima. Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Nuevamente va de la mano con el anterior, pero este le añade un paso: escudriñar. Cuando tú escudriñas algo, tú lo buscas y tú te preocupas por entender, no solamente por cómo se ve, sino por entender cómo funciona. Tú comienzas a entender cada simple mecanismo de eso. O sea, Él te está diciendo, analiza, escudriña tus caminos hasta que tú los puedas entender. Una de las cosas que yo estoy viendo en el día de hoy, que le están enseñando a la gente que yo encuentro completamente mal, es que no le están permitiendo a las personas de hablar de sus debilidades. Tú enfócate en lo que haces bien. Si tú expresas que haces algo mal o que en algo no tienes el talento, te dicen, no hables así de ti mismo. Y eso es parte de entender nuestros caminos, porque cuando tú entiendes qué tú no puedes hacer o qué no haces bien, es más fácil identificar qué haces bien. Es más fácil identificar en qué momento te estás saliendo de los límites en los que te debes establecer. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Ageo, capítulo 1,
Del 5 al 7, escucha esto. Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. ¿Qué significa considerar? Poner en mente. Poner en mente, Prestarle mucha atención. prestarle mucha atención. Veo que Ajero está pensando, pero no llega al final del proceso. No llegué, el cerebro se le está quemando. Ok. Ahora escucha, ¿qué es lo que voy a considerar en mis caminos? Escucha lo que Dios le dice al pueblo. Siembras mucho, pero recoges poco. Comes, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para embriagarse. Se visten, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Considera bien vuestros caminos. Aquí tienes una guía de algunas de las cosas que debes de considerar en tus caminos. Señales que debemos prestar atención de que posiblemente en algún momento nos hemos desviado y estas cosas están ahí para dejarnos saber, oye, considera estas cosas que están pasando en tu vida y arregla tus pasos. ¿Cuáles eran las señales? Esta gente tenía problemas de que trabajaban, pero no recibían la cosecha del trabajo. De que comían, pero no se saciaban. Y tienes que entender que esto habla también espiritualmente. Cuando espiritualmente no crecemos, nos estancamos, son señales que tenemos que prestarle. Estas personas se vestían, pero la ropa no era para la estación en la que se encontraban. O sea, vamos a meditar en estas cosas. La Biblia nos da un guía de las cosas que debemos de mirar cuando estamos haciendo este paso de la introspección. Mira lo que dice Gálatas 6:4. Pero cada uno examine su propia obra. Cuando hacemos este proceso de introspección, ¿qué cosas voy a ver? Mis obras. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me estoy invirtiendo? Una de las cosas más dolorosas para mí cuando la aprendí y que todavía lucho con ella es que descubrí no tengo tiempo es una excusa. Cuando alguien me dice no tuve tiempo para hacer tal o cual cosa, lo que realmente me está diciendo es que tal o cual cosa no era mi prioridad. Porque tú tienes tiempo para lo que es tu prioridad. Si es importante para ti, tú vas a hacer tiempo. Pero tienes que balancear, ¿verdad? Darle la prioridad De hecho, a Dios. tú eres responsable. Dios no va a organizar tus prioridades. Tú eres responsable. Por eso es que Pablo está diciendo, cada uno examine su propia obra. Porque es tu responsabilidad de examinar qué estás haciendo. Es tu responsabilidad analizar dónde están tus prioridades. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad analizar dónde estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Qué cosas son importantes para mí? Dios no va a hacer eso. Esa es nuestra responsabilidad. Y entonces mira lo que dice Pablo después. Una vez tú examinas tu obra, una vez tú examinas lo que estás haciendo, estableces tus prioridades, dice, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a eso. ¿Y hay un ejemplo? ¿Hay algún ejemplo que podamos seguir de los tiempos de Cristo. trabajo? Pero para balancear tiempo, trabajo, familia. Cristo. Mantenerlo en medio, Cristo. practicar la obra. Dios mío, Cristo. No, ok, vamos. Mira, por ejemplo, lo que me sucedió a mí. Iba al trabajo, llego al trabajo y de repente me encontré pensando, ok, ¿por qué ya no leo? Me encantaba leer. ¿Por qué ya no leo? Porque no tengo tiempo. ¿Cómo es que no tienes tiempo? Pues mira, llego a la casa, le ayudo a hacer de comer, y luego terminamos lavando los trastes, duermo los chamacos, y ya no me quedan como 2 horas para relajarme. ¿Cómo es que
te quedan 2 horas para relajar. ¿Qué estás haciendo en esas 2 horas? O estoy en el teléfono, o estoy viendo tele, o estoy gastando el tiempo. Entonces, no es de que no tenga tiempo, es de que no escudriñé, no me puse a ver, no hice introspección. Ok, ¿en qué estoy usando mi tiempo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo? Pero entonces hay un respeto entre el trabajo, porque el trabajo son 8 horas, 10, no sé, 2 horas de Biblia. Suena como que pones primero tu trabajo. ¿Cómo arreglas eso? O sea, 10 horas trabajando, arreglando tus cosas. Pero ¿qué te dice que esta es la parte donde ya estamos pensando mal? Esto es algo que le estoy enseñando a Vale ahorita se lo estoy enseñando a Vale. Vale tiene que leer la Biblia todos los días y hacerme un exégesis de lo que está leyendo. Eso es parte de su día a día, eso no es opcional. Está leyendo Tito. Entonces me di cuenta de que las explicaciones que me estaba dando no estaban siendo tan profundas como hace unos meses atrás que estaba leyendo Romanos. Romanos es mucho más difícil de entender de lo que es Tito. Sin embargo, está batallando más con Tito de lo que batalló con Romanos. Entonces te voy a decir a ella, a ti lo que hago con mi hija. Y haz eso. Esto no tiene que ver con las horas que tú lo haces. Ese no es el punto. Tú puedes pasar 2 horas leyendo la Biblia y perdices el tiempo. Es que muchas veces autoengaña a uno. Déjame finalizar. Yo todo el día pienso en Dios y oro y pienso que estoy en comunión, pero después vienen, ¿por qué trabajas tanto y no te pasas tiempo orando o escudriñando las escrituras, ¿verdad? Pero digo, todo el tiempo está en mi mente y eso se empieza a uno a confundir. No paso suficiente tiempo con Dios. Nomás le doy 1 hora. No sé si Es como Eclesiastes. No hay tiempo para todo. Lo que sucede es que estamos midiendo las cosas en cuanto a horas. Y no es así. De que, por ejemplo, le dije a Vale, vas a tomar un verso y me vas a hacer exégesis de ese verso. Quiero ver definiciones. Hoy llegó con una predicación. Yo ves que sí puedes. Entonces, no se enfoquen tanto en la cantidad. ¿De qué te sirve leer 20 capítulos de la Biblia en un día y no beneficiarte de lo que está diciendo? Siéntate y toma una pequeña porción de la Biblia, pero no simplemente la leas por cumplir un checkmark. Ese es el problema, cuando nos sentamos con esa mentalidad de que tengo que hacer tal o cual cosa para cumplir tal o cual requisito. Esa no es la condición. Porque tú no estableces relaciones de esa manera. Yo no digo, tengo que llamar a Alfredo hoy, pues si no, pues se va a enojar y ya no es mi amigo. Eso no funciona así. Entonces no es tiempo, es calidad de lo que inviertes. De hecho, es la intención del corazón. Es más de intención, yo diría. Porque, bueno, mira, te lo pongo de esta manera. Si le quieres hacer, por ejemplo, tiempo, hacer ejercicio, y dirías tú, bueno, pues ahorita no hago nada de ejercicio, no me importa, ok. Si hicieras ejercicio media hora diaria, ¿tú crees que hay una diferencia en tu vida? Ya, todo, cualquier cosa que haces media hora al día. Pero, no, pero dices que, y te sorprende porque, por ejemplo, si ves gente atletas que entrenan, que hacen esto, que hacen otro, gente que están en condición física, o sea, que te sorprende. ¿Qué tanto entrenas? 1 hora diaria, 1 hora y media diaria. Y están en una condición física que te asombra. Entonces, si nomás le dedican 1 hora y media, ¿quiere decir que no les importa? ¿Quiere decir que no es prioridad para ellos? Sí es prioridad, pero el tiempo que le dedican, se lo dedican bien. Entonces, dirías tú, bueno, ahorita nomás le dedico media hora a la Biblia. Ok, pero si lo haces diario, oye, ya es media hora diaria que le estás dedicando a eso. Y aunque sea la media hora, y quizá en esa media hora más que baste. Y hay veces te pasas, y hay veces es menos. Pero en la intención en que le estás dando su tiempo y le estás dedicando ese tiempo, más que basta. Pero es donde se nos mete en la cabeza. De que, ay, pues si trabajo 8 horas, pues a Dios le debo de dar 8 horas, porque entonces quiere decir que le estoy dando más tiempo al trabajo. Ok, pero el trabajo es una bendición de Dios, y el trabajo es el que te está... Es de la manera en la que Dios te provee para que tú puedas tener tiempo extra para dedicarle a Él. Bien. ¿Contestado? No, pues yo no sabía. Puro perder el tiempo. Ok, vamos.
Ahora, ya hablamos de la introspección que yo hago. La introspección donde yo me siento e intencionalmente hago esto. Ya le di lo que teníamos que hacer. Pero hay una introspección donde oramos para que Dios nos ayude en nuestra introspección. Por ejemplo, Job 13:23 dice: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Ahora escucha: hazme conocer mi rebelión y pecado. Entonces ahora en oración, Job le está diciendo a Dios: hazme conocer, ayúdame a ver mi falta, ayúdame a ver mi pecado. Cualquier cosa que yo no pueda ver, entonces Dios, ayúdame tú a verla. Y le pide a Dios que lo ayude en la introspección. Él no es el único que lo hace. El Salmo 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que vamos a tratar de integrar un tiempo en el día donde hagamos una introspección de lo que estamos haciendo, dónde estamos, cómo estamos, qué hicimos durante el día. Y vamos también a añadir en nuestra oración que Dios nos ayude a ver estas cosas en nuestra vida. Recuerden que según la calidad de relación que tenemos con nosotros mismos mejora, automáticamente la relación con los demás va a mejorar también. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el estándar que debo utilizar cuando me examino? Porque sabemos que si vamos a un estándar subjetivo, significa que yo tengo un valor por el que yo me mido. Y si yo me mido con alguien que ante mis ojos está peor que yo, entonces yo me voy a ver muy bien. O si alguien se mide conmigo, probablemente luzca bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la palabra. La Biblia es el estándar que nosotros hacemos. Les voy a leer esto. Gálatas 5, 19 al 21. Escucha. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahí tenemos un buen listado para hacer una introspección. ¿Cuántas de estas cosas yo estoy practicando? Ahora también tenemos Gálatas 5 del 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ya no hay ley. ¿Cuántas de estas cosas tengo en mi vida? Entonces vamos a una introspección y entonces realmente vamos a ver espiritualmente dónde estamos parados. Yo tengo grandes problemas, enemistades, iras, contiendas. Apúntame, estoy en los primeros 3 ahí. Cuando yo me autoevalúo, yo me inclino más al área carnal que a la espiritual. Te soy sincero, yo no me considero alguien espiritual. 3, meditación. Ya estamos terminando, me quedan 4 minutos para irme. Meditación. Josué 1 del 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar es pensar. Eso es meditar. Tú te sientas y piensas constantemente. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Josué en lo que tiene que pensar? En este libro de la ley, en las escrituras, en la palabra. No tan solamente eso, el 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea que hace falta valor para hacer esto. Porque te vas a dar cuenta de que cuando lo intentas de implementar, tu mente se va a revolcar. ¿Sabes cuántas veces me cacho yo pensando cosas que no tengo que pensar? Salmo 1, del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre. ¿Sabes qué? Voy a la parte que nos toca. Y en su ley medita de día y noche. Este es el Salmo 1. ¿Qué dice este salmo que le va a pasar a la persona que medita en la palabra del Señor? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace y prospera. Tenemos que darnos cuenta que los únicos que se benefician de la introspección, de la meditación, somos nosotros. Nuestras vidas van a ser bendecidas, nuestras vidas van a ser cambiadas y transformadas. Y por último, nos faltan 2 versos y ahí terminamos. Salmo 119, 15 al 16 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Date de cuenta que para
poder considerar sus caminos, tenemos que meditar en sus preceptos. Si no meditamos en sus preceptos, no vamos a saber sus caminos y por ende no podemos caminar en ellos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Ahora escucha, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditar. Así que creo que las Escrituras nos da bastante herramienta en cuanto a en qué cosas tenemos que meditar, qué cosas tenemos que pensar. Yo les exhorto, amado hermano, vamos a comenzar a practicar la introspección. Porque vamos a comenzar a descubrir que hay muchas cosas en nosotros que nosotros no sabemos que están ahí. Y cuando comenzamos a mirar, vamos a estar en un mucho mejor terreno para enfrentar y comenzar a generar cambios. Estaba escuchando un predicador y él dijo algo que a mí me reventó la cabeza. Y él decía que la habilidad de entrar a la próxima etapa de lo que Dios tiene en nuestras vidas muchas veces está asociado a nuestra capacidad para dejar ir algo que ya no está funcionando en nuestras vidas. Mediten eso. O sea, significa que lo que me tiene estancado, dándole la vuelta a esta montaña, no es el diablo, no. Es que yo no quiero dejar ir lo que no funciona y por ende no puedo entrar a donde Dios me quiere introducir. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la mentalidad de saltamonte. Eso fue lo que le pasó, no pudieron entrar a Canaán, murieron en el desierto. Entonces, vamos a hacer una introspección, vamos a analizar qué estamos pensando, vamos a decirle a Dios que nos ayude a ver las cosas. Y por motivo de tiempo vamos a acabarlo aquí. Con esto finalizamos, amados.